Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. Hola, bienvenidos a Voces, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Es un gusto que nos estén acompañando hoy en esta noche, en este programa en el cual estamos gustosos de estar con ustedes y que esta noche podamos hablar de un tema muy importante. Bueno, para mí siempre todos los temas son importantes, pero este sí me ha llamado la atención y desde cuándo he querido hablar de este tema y gracias a Dios hoy se nos está presentando la oportunidad. Pero antes de entrar al tema, quiero presentar a mi compañera, amiga y estudiante de la Universidad Autónoma de Carmen, la cual nos está acompañando hoy y me está acompañando, claro, obviamente, en este programa de Voces. ¿Qué tal? Buenas noches, Airan. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. Qué placer coincidir una vez más contigo en este programa de Voces. Y pues bien lo dices, el día de hoy traemos un tema que va a ser de interés público, principalmente para los que nos encontramos habitando en esta parte de la zona sur del estado. Así es, y pues como todos comprenderán, este programa lo estamos haciendo de forma virtual, lo estamos llevando de esta forma porque pues todavía seguimos en pandemia, todavía seguimos con este problema de la sociedad que pues a raíz todavía sigue cobrando vidas y pues la semana pasada, aunque no lo crean, pues murió un amigo, compañero que fue de la universidad y fue muy querido por aquí por la sociedad carmelita y fue una triste noticia de que pues siga sucediendo estas circunstancias y pues lamentable, ¿no? Entonces, el amigo Tutú, que todos lo conocíamos así, pues este programa igual va dedicado para ti. Y es por eso, por esta obvia razón, que estamos trabajando en este programa de voces de esta forma virtual, porque todavía seguimos con este virus y esta es la forma segura. Entonces, las personas nos comprenderán que pues habrá circunstancia dentro del programa que está fuera de nuestra mano, pero lo estamos haciendo con todo el amor y el cariño este programa de voces. Entonces, ahora sí, vamos a darle paso al tema que queremos hablar de esta noche, Airam, que es un tema, como tú mencionabas, que viajamos al estado de Campeche, donde nos encontramos aquí en el programa de Voces, que es del estado de Campeche, obviamente, pero hay personas de la República que nos ven por parte de las redes sociales y aquí en Ciudad de Carmen, la gente que nos escucha por el 88.9 FM de Radio Delfín de la Universidad Autónoma de Carmen. Entonces, igual el estado vecino que tenemos, que es de Yucatán, es donde igual se habla esta lengua, que es la lengua maya, ¿sí? Una lengua que a veces nosotros nos topamos con algunas personas en la calle y escuchamos ese lenguaje y nos quedamos así como que, ¿qué será? Pero es un lenguaje común para nosotros y nativo en esta zona sur de la República Mexicana. Pero para hablar de esto, hemos invitado a un amigo, un colega comunicólogo en el estado de Campeche. Él radica en la capital y pues hace unos años fue reconocido por la Asociación Nacional de Locutores de aquí de la Delegación Campeche. Fue reconocido por su labor porque es una persona que ama lo que hace y es enseñar la lengua maya. Sin más preámbulo, Airam, vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo Abraham Cantú, maestro en lengua maya. Es un gusto que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado esta invitación para platicar de este tema. Te agradezco mucho tu participación. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, Alejandro, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, es un honor pues estar participando en esta plática acerca de este tema tan importante de la lengua maya, como acaban de mencionar. Pues es un idioma que es muy común en nuestro estado, así que yo te agradezco muchísimo y tenemos muchas cosas de qué hablar. Así es, amigo Abraham.
pero en esta parte queremos conocerte. Muchos de los que estamos cerca de ti, pues te conocemos, ¿no? Pero hay gente que dirán, y bueno, este maestro, ¿quién es? Queremos conocer al amigo Abraham. ¿Cómo es que nació esta parte de ti de poder hablar la lengua maya? ¿Cómo se te dio el lenguaje maya? ¿Y cómo ha sido esta parte del proceso y hasta el día de hoy que lo puedes hablar en la perfección? Creo que al principio fue un poquito dificultoso. Es por eso que te invito a que nos platiques cómo fue este proceso. Bueno, pues yo nací en un poblado que se llama Santa Cruz Pueblo, así se llama, del municipio de Calquiní. Pues es un pueblo donde hablan todos la lengua maya. Mis papás hablan maya, o sea, no hablan el español. Entonces yo crecí hablando la lengua maya, pero sí era un poquito difícil, porque pues estando en la comunidad sin conocer muchas cosas en español, entonces a la hora de hablar el español es muy difícil, y para poder hablar bien el maya hasta llegar a la escritura, a la estructura, hay que aprender un poquito más el español. Cabe mencionar de que pues yo no sabía hablar español, solo hablaba maya. Entonces fui aprendiendo como a los 10, 12 años y hasta, yo puedo decir que hasta ahora sigo aprendiendo el español, entonces nunca se deja de aprender. Entonces, pero hubo una etapa como a los 15 años, 18 años, que era un poquito difícil, porque pues estaba en la etapa de aprender el español y al mismo tiempo en la etapa de aprender la escritura de la lengua maya. Yo sabía hablar maya, pero la escritura era otra cosa. Aunque se habla igual y se pronuncia igual como se escribe, entonces, pues sí, era una etapa difícil, porque había que aprender a escribirlo para poder pronunciarlo y luego aprender a transmitirlo. Entonces, yo lo que hice es, pues tuve la oportunidad entonces de tener unos trabajos. Pues puedo mencionar que cuando fui galardonado con la medalla, sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo platiqué allá de que yo era albañil, y de ahí fui aprendiendo la lengua maya, tuve la oportunidad de estar en una radio, y de ahí entonces ya empecé a pulir mi lengua maya, al mismo tiempo el español, hasta el grado de certificarme como intérprete de la lengua maya, tomando cursos de la lengua maya, y así pulir y aprender la estructura de la lengua maya. Órale, entonces estamos hablando que nativamente tu lengua es el maya. A ti se te viene a aprender el español. O sea, tú naciste con la lengua maya y te tocó aprender el español, y pues eso te ayudó mucho más rápido el poder tener los dos idiomas. Y como comentas, ahorita ya estás certificado ser un maestro en este lenguaje y poder impartir el conocimiento a otras personas. Pues mi respeto para ti, la verdad. Es un buen trabajo el hecho de hacer esta labor. Y como tú dices, la asociación te reconoció con la medalla, y para mí es un orgullo, yo que represento a la asociación, estar ahorita esta noche contigo, ¿no? Me siento halagado que hayas aceptado la invitación. Abraham, el conflicto de aprender a hablar maya, es un tabú eso de que dicen, es muy difícil. Ciertamente, ¿es difícil o no? Tiene lo difícil, y también tiene lo fácil. Entonces, es cuestión de perder el miedo. Fíjate que cuando yo hablo con las personas que están aprendiendo maya conmigo, siempre les digo, pierdan el miedo. No es fácil. Y les comento, yo me pongo en el lugar de ustedes, porque yo aprendí el español. Y sé que lleva un proceso, pero sí lo van a aprender. Entonces eso les ayuda muchísimo, porque no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la lengua maya tiene maneras de escribirlo. Tiene maneras de escribirlo, la pronunciación, porque el acento, si le cambiamos el acento,
cambia el sentido de las palabras. Entonces, por eso es importante que a la hora de pronunciarlo, entonces aprendamos a pronunciarlo correctamente. Entonces, tiene un proceso porque muchos se desaniman, por ejemplo, porque muchas personas llegan y te dicen, no, es que no sabes hablar español. Y te desanimas y dices, no, voy a aprender mejor el español y dejo la lengua maya. Entonces, en muchas ocasiones pasa eso. En mi caso, sí me pasó en alguna ocasión que me decían, cuando estaba aprendiendo el español, recuerdo que en una ocasión dije, voy a ir, y precisamente estaba en Ciudad del Carmen, cuando dije, voy a ir en Campeche. Y me corrigieron, estaba aprendiendo español, tenía como 20 años. Todavía estaba aprendiendo, no había tenido la oportunidad de trabajar en otros lugares como la radio. Entonces, y cuando me dicen, no, es que ¿cómo vas a ir en Campeche si Campeche no es camión? Y dije, entonces dije, entonces, ¿cómo se dice? Y ya me comentaron, no, es que tienes que decir, voy a ir a Campeche. Entonces así fui aprendiendo y yo dije, no, para aprender bien el español, primero tengo que escuchar cómo lo dicen. Y entonces cada vez que yo tenía la necesidad de aprender una nueva palabra en español, tenía que insinuarlo para que las otras personas pronunciaran el español o la palabra que yo tenía la necesidad de escuchar. Apenas lo pronunciaban, entonces yo decía, bueno, ya lo tengo, ahora ya lo puedo utilizar. Entonces, habría que aprender el español para que yo pudiera aprender el maya igual, para poder interpretarlo bien o traducirlo bien. Entonces, sí lleva su proceso, sí es un poquito difícil a veces, pero no es algo imposible de aprender. Profesor Abraham, mucho gusto a nombre de la sección porque esté en este momento compartiendo sus experiencias con nosotros. A mí me gustaría preguntarle, conforme lo que nos ha mencionado de que pues a usted se le presentó la dificultad de que pues nació hablando maya y tuvo que adaptarse a hablar el español. ¿Considera que esto fue uno de los detonantes para que usted decidiera especializarse en poder impartir esta materia de lo que es la lengua maya? Sí puedo decir que fue lo que detonó esto, porque como yo mencioné hace un momento, de que en el momento que te corrigen así un poquito duro y uno está aprendiendo, entonces uno dice, no, pues no me voy a dejar, tengo que aprender el español y al mismo tiempo aprender mi idioma para que pues yo pueda demostrar de que sí se puede. Entonces eso me ayudó muchísimo, lejos de desanimarme ciertas cosas, me animó para seguir. Entonces yo dije, no, y le voy a enseñar a otras personas para que lo puedan aprender. Y eso me ha ayudado muchísimo hasta ahora. Cuando usted estuvo en la radio, ¿cómo se da esta oportunidad de poder entrar a la radio y decir, bueno, voy a trabajar en una radio, voy a hablar el español, voy a hablar el maya? ¿Y cómo se dio? ¿Cuánto tiempo duró el que estuvo laborando en una emisora de radio? ¿Y cómo fue ese proceso para usted? Algo increíble, porque yo crucé la puerta de la radio y yo escuché, ya había escuchado de que de repente dan ciertas, o sea, decían algunas palabras en lengua maya, y yo entré a la radio y hablé con el responsable de la radio y le dije, me gustaría hablar. En ese tiempo y ni siquiera sabía de que una grabación de 30 segundos era un spot. Y decía, me gustaría, aunque sea, grabar un anuncio X, o sea, yo solo quería participar. Y me dijo, no, pues está bien, ¿hablas maya? Sí. ¿Entiendes maya? Sí. ¿Lo escribes? Y sí, lo escribo. Entonces, y me dice, bueno, pues está bien, pues regresa mañana y te quiero dar la oportunidad para que empieces a dar parte del noticiero en maya.
algo como de 5 minutos, 7 minutos, me dijo. Entonces, regresé al día siguiente, era lunes y regresé el martes en la mañana, desde muy temprano, llegué y no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Entonces, participé en esa sección de dar una partecita en maya. Entonces, y terminando, y me dice, no, estuvo bien. Por ser la primera vez, estuvo muy bien. Quiero que continúes con nosotros, que sigas viniendo para que tú puedas participando, dar la información en lengua maya. Y enseguida me llegaron mensajes donde dicen, no, hombre, Abraham, estuvo muy bien, qué bueno, nos da gusto. O sea, personas que no sabían que yo iba a participar y me llegaron. Y eso me animó muchísimo. Pasó un mes y me dice el responsable de la radio, y me dice, no, me gustaría que tengas tu programa de radio de 1 hora. ¿Será? Sí, sí puedes, yo sé que sí puedes. Tenía mucha confianza en mí de que podía, pues, hacer radio. Entonces dije, pues está bien, si tienen confianza en mí, pues yo también tengo confianza en mí, entonces está bien. Y el 4 de abril, entonces de ese año, que no, ahorita no exactamente, no me acuerdo del año, entonces me dice, y me dice, no, vas a empezar el 4 de abril. Está bien. Empiezo el 4 de abril, entonces me dice, tú vas a presentar las canciones. ¿Y cómo se presentan las canciones? Y yo me acuerdo que solo decía, vamos a escuchar esta canción que dice así, que se llama así, y ya. Entonces, y yo presentaba las canciones y me quedaba callado, y otro era el operador. Yo solo presentaba y otro era el operador. Entonces yo dije, pues está bien, me gusta. Y veía a un compañero cómo es que manejaba la consola, cómo ponía la música en el momento de presentar y luego bajarle el volumen, dar la hora. Y yo dije, me gustaría hacer eso. Y entonces dije, también el director, el responsable, me dijo, no, me gustaría que tú ahora conduzcas aparte, eres la máquina. Locutor, pues está operador. bien. Locutor operador. Locutor operador, exactamente. Sí. Entonces dije, no, está bien. Y como ya tenía ganas de hacer lo mismo que el compañero, dije, no, está bien. Y dije, no, sí lo voy a aprender. Y dije, ¿cuándo? Me dijo, tal fecha te van a empezar a enseñar. Bueno, entonces ya me enseñaban, presentaba las canciones y pues aprendí a operar y poner las canciones. Entonces, la verdad es una experiencia muy, 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 muy bonita. Ser locutor y aparte operador, porque uno pues ya sabe cómo manejar, cómo es bajarle el volumen a la música, es decir, son las 10 de la mañana con 5 minutos y le vuelve a subir la música. Es algo emocionante. Entonces, yo agradezco muchísimo, igual que se me haya dado esa oportunidad, pero pues era difícil al principio porque solo decía, vamos a escuchar esta canción y ya, pero ya después ya podía, con el paso del tiempo ya pude. Le metiste tu hablar feeling, más. Tu feeling, ¿no? En el exactamente. momento que mandabas a la canción. Exactamente. Y todavía recuerdo que cada vez que yo hacía algo nuevo, el jefe, el responsable de la radio, jalaba su cortina y me hacía. O sea, que estuvo bien. Entonces eso me daba igual ánimos, más gusto y decía, no, te voy a seguir echando ganas. Y así que estuve como 7 años haciendo radio. Y en este tiempo, algo que digas, no, pues, ¿qué fue lo feo que te pudo haber sucedido y qué fue lo más padre que te pudo haber sucedido en estos 7 años que estuviste en radio? Pues lo feo pues era que pues no sabía, no sabía incluso hasta lo de los spots que tenía que grabar de repente, tenía que repetirlo
muchísimo. Y eso era algo frustrante, igual de que te digan, repítelo, porque pues uno nunca había hecho radio, entonces sí era algo difícil. Algo bonito en la radio, pues todo es bonito. Todo es bonito en la radio, desde presentar las canciones, aprendí a dar noticias en lengua maya y en español, porque pues ya después de que no tenía experiencia, llegué a tener experiencia y me empezaron a incluir, tanto, no solo en mi programa, sino que también a dar noticias, y tanto en maya como en español. Eso era algo fabuloso. Órale, ya ves, Airam, este proceso pues es como todos, y ustedes las jóvenes que están ahorita estudiando, imagínate el día de mañana, Airam, cuando estén en una profesión, ¿cómo ves esta parte, Airam? No, me parece que es todo un reto adentrarse a este mundo. Tú me conoces, sabes la experiencia que estoy pasando ahorita trabajando, bueno, colaborando con Radio Delfín, como mencionaste, de igual manera con pequeños spots, pero pues todo esto a la larga pues nos va pues fortaleciendo los conocimientos que tenemos, tanto para si estás dedicándote a una profesión como la que usted ejerce, o como en mi caso que estoy en el área de las comunicaciones ya más en forma, quiera que no, son pequeños granitos que nos van ayudando, ya sea para desempeñar o no efectivamente esta área. Profesor Abraham, ¿considera que la experiencia que tuvo ahorita en radio durante estos 7 años le dejó alguna herencia que haya podido aplicar ahora en su etapa como profesor de la lengua maya? Creo que todo. Todo, por eso, eso me ayuda muchísimo, porque es una experiencia que deja y dices, ya no estoy en radio, pero voy a transmitir por Facebook y voy a enseñar ciertas cosas en lengua maya. Nos ayuda, a pesar de que ya no estoy en radio, pero sí me ayuda demasiado a tener contacto con las personas, a hablar con las personas con educación, de todo. Entonces me ayudó a decir, no lo voy a dejar. A pesar de que ya no estoy en la radio, voy a seguir enseñando la lengua maya. Eso me ayudó, entonces voy a seguirlo aplicando. Desde ahí entonces, pues he estado transmitiendo, grabando videos de repente para poder ayudar a las personas para que sigan aprendiendo la lengua maya. Y sí ayuda bastante, me dejó una gran experiencia y pues es algo que no se olvida. Sí, y es parte de, o sea, trabajó en una radio y hoy está emprendiendo otro modo, pero continúa lo que ama hacer y lo hace con una pasión que pues lo vemos en la página que tiene de Facebook. Podemos observar claramente cuando manda un video, y de hecho ahorita vamos a poner la liga de la página de Facebook para las personas que le interese ver lo que se está haciendo en este caso. Aquí abajito ahorita vamos a poner la liga para que ustedes puedan visitar la página de Facebook y checar este maravilloso trabajo que están haciendo en el sentido de la lengua maya. Querido maestro Abraham, esta parte de la historia de maya, ¿cómo va? ¿Cómo procedemos a hablar de la historia del lenguaje maya? La historia en el sentido de que cómo va, si se está perdiendo o si se está fortaleciendo, pues es algo que sí muchas personas dejan de hablarlo. Sí, la historia de la lengua maya, pues al principio, bueno, ahorita sí se está tratando de hablar, muchas personas ya están buscando cómo fortalecerlo, pero hubo un tiempo en que y ya las personas ya no querían hablar maya. La razón es porque existe la discriminación, la manera como hablamos, y yo entiendo muchas personas, y ahora que ya conozco muchas cosas desde que salí
de mi comunidad, entonces ya entiendo muchas cosas que quizá en su momento no los podía entender. Entonces, ¿cuál es la discriminación? Que nosotros en maya, pues sabemos hablar, desde que estamos chicos sabemos hablar, pero en nuestro idioma. Pero en el momento que salimos a la ciudad, a algún municipio, entonces hay ciertas palabras que nosotros nos costaba, en lo personal me costaba pronunciar. Por ejemplo, para decir tierra era algo difícil para mí, porque en la lengua maya no existe la letra R, no existe ñ. Por eso es que cuando nosotros hablamos maya y no hemos aprendido bien el español, decíamos niña, con N. Niña. Niña. Ajá. En lugar de decir niña, Ajá. no decimos tierra porque no existe la R en la lengua maya. Decimos Felipe porque no existe la F en la lengua maya. Entonces, cuando del maya brincamos al español, entonces para nosotros era algo difícil. Entonces, muchas personas que hablan español, cuando nos escuchaban, decían, es que no sabe hablar. Pero decían eso, yo los puedo entender porque no conocen sobre la estructura de la lengua maya, no saben qué letra no se utiliza, y por eso quizá lo decían. Nosotros sí sabemos hablar, o la gente de la comunidad que aún ahí están, sí saben hablar, pero en su propio idioma, en español quizá no. Entonces para ellos, por eso los vemos a veces calladitos, no hablan porque pues tienen miedo a veces de cometer algún error en la lengua maya. Entonces muchos, cuando pasa eso, dicen, no, mejor no hablo español. Y muchos padres dicen, no, mejor no enseño a mi hijo, porque si no, si le enseño a mi hijo a hablar maya, pues se van a burlar de él. Entonces, con lo poco que saben en español, pues ya les enseñan en español. Y así que sí, a veces sí era un poquito difícil. ¿Te imaginas, Ayram, viajar a un lugar y escuchar otra lengua? ¿Cómo pensarías tú en ese sentido? No, imagínate, ya sabes que pues yo no soy originaria de aquí, yo soy del estado de Tamaulipas, y esta transición de mudarme a la zona sur del país sin duda fue un choque cultural, porque precisamente me tocó escuchar personas que hablaban maya y me quedaba pensando qué es lo que están diciendo. O sea, me causó como que un interés de que, wow, o sea, hay personas que todavía manejan esta herencia que nos dejaron pues las comunidades indígenas, que sin duda considero que es una de las herencias más ricas que todavía se deberían de preservar. Y aunque lastimosamente pues la actualidad, la introducción de la tecnología, la modernización en todos los sentidos ha hecho que pues la gente ya no se interese en estos temas. Por eso pues también igual agradecemos al profesor Abraham, que pues es una persona que está trabajando arduamente en un área para preservar este aspecto cultural que pues nos han heredado. Con su experiencia como profesor, ¿qué dificultades ha visto, además de que pues ya lo mencionó, que pueden pues presentarse burlas incluso en los estudiantes que se interesan en hablar de esto? ¿Qué otras dificultades han presentado sus alumnos a lo largo de este aprendizaje que les están transmitiendo? Pues muchas personas, pues a veces, como no les interesa la lengua maya, entonces cuando ven que se está enseñando la lengua maya, y eso a veces desanima a las demás personas, porque dicen, no, en lugar de que enseñen maya y en lugar de que aprendan inglés, están aprendiendo maya. En lugar de que enseñen inglés, están enseñando maya, como que estamos retrocediendo, dicen. Entonces eso a veces desanima a las personas, y nosotros también que enseñamos la lengua maya, es un poquito, como que es un choque entre nosotros, porque nosotros decimos, pues es nuestra lengua, es como atacarnos a nosotros, pero decimos, no, es que sí se puede. Entonces, algo en particular, que yo he hecho cuando escucho eso, lejos de decirles a ellos, no, es que
¿por qué aprender el inglés? No, toda lengua, o sea, todo idioma es importante, ¿verdad? Tiene su propia importancia, pero pues yo lo que digo, no, de alguna manera tengo que atraer a las personas, de alguna manera tengo que hacer que les guste a las personas. Es por eso que hasta en los videos yo hago las comparaciones, como por ejemplo, hace unos días grabé un video donde decía, no es lo mismo decir ich o decir ich, porque ich es ojo y la palabra ich es gemelo. Entonces, de ahí entonces ven la diferencia, dicen, entonces la lengua maya hay maneras de decir ciertas cosas. Entonces, le empiezan a agarrar sabor, se atraen a la lengua maya. Entonces, sí es un poquito difícil a veces cuando dicen eso, desanima un poco, pero luego, pues, volvemos a pensar, no hay que desanimarse, hay que seguir adelante con esto. Maestro Abraham, y esta parte, como usted menciona, de los jóvenes que le llama la atención el poder hablar la lengua maya, ahora vamos con las personas que son nativas, como en su caso, que nacieron hablando la lengua maya y tienen que aprender a hablar el español, inclusive el inglés, para las personas que trabajan en el sector turístico, porque hablemos de que Campeche y Yucatán inclusive Quintana Roo, incluyendo Quintana Roo, son lugares totalmente turísticos que dependen de la economía de esta parte y que gente de Estados Unidos y de otra parte llegan a esos lugares a visitar, pero están hablando, ellos nacieron con la lengua maya y tienen que aprender a hablar el español, inclusive el inglés por las cuestiones laborales. ¿Nos podrías decir si te has topado con alguna de estas personas? Y en este caso, como en tu caso que aprendiste a hablar bien el español, ¿qué dificultad hay? O sea, los comentarios que te hacen llegar. Sí me he topado con algunos que son mayablantes. Incluso hace poco, pues me encontré a algunos que estaban en un centro turístico, que entre ellos hablaban maya. Pero algo que no, ¿cómo decirlo? Por la discriminación a veces tienden a evitarlo, porque yo recuerdo que cuando, es algo curioso también, no sé si mencionarlo, porque resulta que yo escuché que estaban hablando maya, entre ellos, porque son mayeros, son mayablantes natos, y tuvieron que aprender quizás el español para poder comunicarse con las personas. Es un centro turístico, llegan de todos, hablan inglés, hablan español. Entonces, es un esfuerzo grande que tienen que hacer igual. Y yo recuerdo que cuando los encontré, estaban hablando maya, pero ellos no sabían de que yo pues hablo maya. Sí. Entonces, yo me acerco a uno de ellos y le hablo en maya, pero curiosamente me contesta en español. Y le digo, ¿no hablas maya? Yo te escuché hablando maya. Y me vuelve a contestar en español. Entonces dije, está bien. Y me acerco a su compañero que también habla maya, le digo, estoy hablando en maya con tu compañero, le digo, porque son como guías, son como, aparte de guías, cuidaban el lugar, el centro turístico, y tenían que comunicarse con las personas para dar alguna sugerencia, para responder alguna pregunta sobre el lugar. Entonces, y le digo, pero le habla en maya y me contesta en español. ¿Y qué creen que me contestó? Curiosamente me dice, es que es bien campechano, mi compañero me dice. Sí, le digo, ¿por qué dices que es campechano? Porque está haciendo las cosas al revés, me dice. ¿Cómo va a ser? Le digo. Y luego me pregunta, ¿y de qué parte de Yucatán eres? Porque a veces, curiosamente, escuchan que uno hable maya y dicen, pues es que eres yucateco. Y entonces yo le dije, no soy yucateco. Me gustan las cosas de Yucatán, pero soy campechano, le digo. Soy de Campeche. Caray, me dice, se rió. Así que hago las cosas al revés, le digo. Y se rió nada más, pero pues es una expresión que siempre se utiliza, ¿verdad? Pero
pero curiosamente así pasa. Entonces a veces llegas y hablas en español con ellos, en maya con ellos, y te contestan en español, pero pues son maya hablantes. Reconozco el esfuerzo que hacen para aprender a hablar el español y para comunicarse con las personas. Pero curiosamente así pasó en esa ocasión. No todos, pero pues con esa persona nos pusimos a platicar en maya. Agarramos confianza porque pues es un idioma que ambos conocemos, y se da cuenta uno que él es maya hablante nato porque no le da pena hablarlo. Y empieza a hablarlo y se escucha que es maya hablante. Entonces sí es un esfuerzo que hacen tanto en Quintana Roo, Yucatán y Campeche para poder pues hablar el idioma diferente a la nuestra. ¿Cómo ves ese asunto, Airán? Tú que eres nativa de otro estado aquí de la República Mexicana, pero eres de Tamaulipas y que has llegado acá y has tenido que aprender toda esta parte de la cultura, y aparte que estás estudiando igual como gestión cultural en esta parte y tienes que ver todo esto en las cuestiones culturales, Airán. ¿Cómo ves esta parte? Creo que son como factores que, como lo mencioné hace un momento, pues se han ido como que perdiendo la importancia de querer aprender pues estas partes que pues son de nuestra herencia. Y me hizo recordar que me comentaban que dentro de la educación básica que se daban aquí en el estado, habían materias que pues fortalecían lo que es aprender la lengua maya. ¿A ti por tu parte te tocó durante ese tiempo, Alejandro, llevar alguna materia relacionada con esto? No, fíjate que no, en la cuestión de llevar una materia como tal, no. Sin embargo, los libros de primaria, algunos libros, sí venían algunos términos escritos en maya cuando nos tocaba la parte de historia, cuando teníamos que ver la parte de historia, y nos hacían entenderlo como que la importancia de que pues esta lengua maya es una lengua nativa por esta zona, y que pues se fue modificando con el español, y que como comentó el maestro Abraham en su momento, la lengua maya fue disminuyendo, o sea, fue de pique, casi no se escuchaba. Sin embargo, sigue viva y volvió a levantarse, y creo que hoy en día es la importancia de poder hablar esta lengua. Entonces, en mi tiempo, cuando yo estudié la primaria, pues solamente en libros y por partes, pero como una materia como tal, no la había. Y por su parte, profesor, ¿hubo alguna materia que de alguna manera lo introdujera a pues necesitar hablar el español, usted hablando pues nativamente la lengua maya? Pero bueno, casi era obligatorio porque pues no había educación indígena hasta ahora pues es que se da la educación indígena a los niños. Creo que no totalmente. Incluso en los pueblos cuando se daban las clases, aunque sea un pueblo maya, los maestros que llegaban daban clases en español. Entonces el niño se veía forzado a aprender el español, y si no, había muchas cosas que perdían, porque ellos hablaban maya y el maestro pues enseñaba en español. Entonces era algo difícil. No era una materia en sí, pero sí como que había que forzarlos para que aprendieran o entendieran. Y dentro de las estrategias que ha pues creado a lo largo de su etapa ahora como docente, ¿cuáles le han funcionado más acerca de pues que los jóvenes se interesen a pues querer aprender lo que está impartiendo? No enseñar nada más la gramática, o la estructura de la lengua maya, sino que yo siempre me pongo pienso en ellos y digo, no, es que cuando un niño aprende a hablar, no aprende leyendo, no aprende sobre la estructura del idioma o de lo que está aprendiendo. Entonces, aparte de enseñarles que lleva glotal, que lleva acento, que hay
consonantes modificadas. Igual se les enseña frases, les enseño a hablar para que ellos aprendan, vayan tomándole gusto a la lengua maya y no solo aprendan la gramática, porque yo de manera personal, yo siento que si le enseño la gramática, van a aprender la estructura, pero no van a aprender a hablarlo. Entonces, yo les enseño ahora a los compañeros que cómo se escribe completo, porque tenemos una estructura de la lengua maya que desde el 84 se llevó a cabo, la manera como se escribe, la normativa de la lengua maya. Y en el 2016 se mejoró. Pero también yo les comento, bueno, les voy a enseñar cómo se dice. Es como, por ejemplo, tzok injanal. Como ejemplo, tzok es ya, injanal, tzok injanal. Ya comí. Pero yo les comento, en maya, si ustedes van a algún pueblo, van a escuchar a las personas que hablan maya diciéndolo igual y a veces no igual. Tiene el mismo significado, pero los maya hablantes usan mucha contracción. Entonces yo les enseño tanto cómo se escribe y se pronuncia y también las contracciones. Por ejemplo, tzok injanal, la contracción de tzok injanal es tzijanal. Entonces como que dicen, entonces no solo es la estructura, y empieza entonces a decir, bueno, pues hay que seguirlo aprendiendo. Entonces le agarran sabor y se ve la emoción de ellos cuando aprenden nuevas cosas, se emocionan. Entonces eso también me ayuda muchísimo para seguirles enseñando, seguir preparándome para enseñarles. Y lo que yo siempre he dicho, si yo me preparo y les enseño bien, ellos van a aprender bien. Y si yo les enseño tanto cómo se dice de manera completa y también contrayendo las palabras, entonces ellos van a aprender. Cuando vayan al pueblo no van a decir, es que yo no lo aprendí así, lo aprendí de otra manera. No, tienen que aprender de las dos maneras para que ellos puedan comunicarse con las personas que hablan maya. Dentro del grupo que usted está asignado, ¿le ve futuro a que realmente quieran continuar preservando esta lengua que usted les está inculcando el sentido de querer aprender? Sí, porque no ha sido fácil para ellos. Ya llevamos unos meses ahorita, donde estoy ahorita, ya llevamos unos meses y a veces dicen, es que a veces es difícil, tengo que entender muy bien lo que está comentando, o sea, tengo que entender cada palabra para que yo pueda pronunciarlo. Y yo les digo, es que no tengo valor, dicen ellos, de hablarlo. Y les digo, pero tienen el valor de seguir viniendo a las clases. Eso quiere decir que quieren preservarlo, quieren seguir fortaleciendo junto con nosotros los maya hablantes la lengua maya. Entonces, sí veo un futuro allá de que sí lo quieren fortalecer y preservar. Pues sí, es algo importante en este sentido. Ya estamos casi por cerrar este programa. Estamos llegando igual al tiempo límite, igual de ahora sí, de las páginas, de las redes sociales. Y en este sentido, maestro Abraham, la importancia de hablar el idioma, la lengua maya, para las personas que dicen, bueno, quiero probar, quiero ver, quiero experimentar, a ver cómo me va a aprender a una lengua diferente, una lengua nueva, en este caso, lo pueden hacer, ¿no? O sea, digo, si les nace el interés o la curiosidad de querer aprender, pues igual yo creo que se pueden acercar con usted y preguntar y inclusive probar tantito, y ya si le llama la atención y dice, sí, me gustó, lo que sea, pues como que continúan aprendiendo, ¿no? Yo creo que no está de más, pues, checar, o sea, acercarse, tener un acercamiento con usted para poder aprender este idioma. Maestro Abraham, ¿cómo lo pueden localizar? Si nos puede dar algunas redes sociales o si algún número telefónico donde alguien se pueda acercar para tener alguna interacción con usted.
Ok, bueno, vamos a dar primero las redes sociales. Por ejemplo, aparezco como Abraham Ewan Cantún, como Abraham Ewan Cantún. Ahí aparezco en las redes sociales, tanto en Instagram, tanto en Facebook. Y tengo la página de Umaya Anilka, que significa la lengua maya del pueblo. Entonces, de ahí me pueden contactar y con gusto podemos ponernos de acuerdo para que puedan aprender. ¿Hay clases a distancia? Es decir, si alguien está en otro estado, ¿puede comunicarse con usted? Exactamente, sí. Sí, sí se puede, sí se puede. Ahorita no lo tengo, pero sí, si hay personas que quieran aprender, entonces podemos ponernos de acuerdo y llevar a cabo las clases a distancia. Y pues aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche igual tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde, lunes y jueves, y pues vamos a seguirlo llevando a cabo para que aprendan a las personas. Y algo muy importante que también siempre recalco, y pues hay que cuidar, por ejemplo, dónde aprendemos, ¿verdad? Porque es un idioma bastante importante, hay que darle el valor necesario. Ok, maestro Abraham, en su opinión, porque este es un programa de los locutores opinan, usted es igual, es un locutor, ya lo hemos hablado de eso, su opinión, la importancia de hablar maya, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? La importancia de hablar la lengua maya es sumamente grande. Y eso tiene que ver mucho con nosotros, incluso los mayablantes, todos los que damos clases en lengua maya. Es muy, muy importante que nosotros, como mayablantes, enseñemos la lengua maya de la manera más correcta. Porque para no confundir a las personas. Entonces, en muchas ocasiones voy a comentarlo sobre la importancia. Es muy difícil a veces nosotros en las redes sociales vemos de que muchas personas escriben, personas que tienen estudio seglar, o sea, tienen estudio, tienen licenciatura, tienen doctorado, pero y son mayablantes. Entonces, como son mayablantes, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, pues voy a enseñar maya, aunque no sepa la estructura de la lengua maya, aunque no sepa la gramática de la lengua maya. Entonces dicen, no, pues doy clases en la universidad, doy clases en la secundaria, doy clases en la primaria, entonces puedo enseñar maya. Pero a veces si nosotros no sabemos la estructura de la lengua maya, es difícil. Entonces vamos a confundir a las personas, pero a veces es imposible pues corregir a las personas, ¿verdad? Pero sí es importante, como mayablantes, tomemos esa conciencia de que si le vamos a enseñar a las personas, les enseñemos bien, de la manera más correcta. La pronunciación sobre todo es muy importante, porque solo si de esa manera pueden aprender las personas bien. Y a veces también hay personas que lucran sobre la lengua maya. Muestran como que le dan importancia a la lengua maya, pero a veces no son mayablantes. No son mayablantes, pero pues dicen, no, pues es que hay que enseñarlo. A mí me pasó en muchas ocasiones que, como soy mayablante, y muchos se acercaban a mí y dicen, oye, vamos a hacer un proyecto. Yo hago el proyecto y tú vas a dar clases. Yo te pago tus honorarios. Y me pasó en muchas ocasiones de que yo los apoyaba y pues salía que bueno, no me pagaban. No me pagaban. Era su proyecto de ellos. Entonces, lucran en muchas ocasiones. Entonces, hay que darle importancia a la lengua maya, de hablarlo, enseñarlo bien, y nosotros como maya hablantes hay que seguirlo hablando. No hay que sentir pena, no hay que sentir vergüenza, es nuestra lengua y hay que seguirlo fortaleciendo. En esta parte, como se comenta esto de que lucren y pues esos amigos que se aprovechan de estas circunstancias, yo creo que no está bien, porque a fin de cuentas
no solo afectan a una persona, sino afectan a más, porque pues el enseñar no es la persona que enseña, no es tanto eso, sino la persona a la que le enseñan, porque no solo también no es una persona a la que le estás enseñando, sino es a un grupo de personas, y pues sí se afecta desde un principio hasta el final, que son varias personas, por ese sentido. A lo que voy es, no hagamos eso, porque no sabes hasta qué grado estás afectando a demás personas. Por querer a lo mejor afectar solamente a una persona, pues salimos afectando a muchas, ¿no? Y pues eso está mal. Y la lengua maya, en este caso, como usted comenta, para mí, en mi opinión, es algo importante, porque pues es algo de aquí, no es algo de que digamos, lo de Baja California o de Chihuahua y lo tenemos que aprender. No, es algo que de aquí, desde nuestros ancestros, inclusive es la lengua nativa en esta zona, y el español es la que vino a colonizar, o sea, vino aquí el español como invasor, por así decirlo. Es una lengua que pues sin embargo, pues nuestra lengua hoy en día es el español, y no está de más aprender el maya. Maestro Abraham, ya vamos concluyendo esta parte de este programa, y solo una cuestión: ¿alguna vez te has topado así como que te den el bajón o te quieran, no sé, sentir mal por hablar esta lengua maya? Al principio decían que yo era indio, que soy de pueblo. La discriminación. Entonces, la discriminación. Decía, no, es que, ¿para qué? Entonces, y me ha tocado que, a mí me gustan mucho las canciones en lengua maya, porque es mi lengua, y en una ocasión, incluso un conocido, siendo maya hablante, vive en un pueblo donde hablan maya, y me dice, es que están mejor las canciones en español, ¿para qué escucharlo en maya? Entonces, y uno piensa, oye, ¿será cierto? Entonces, pero sí hay personas que te dicen eso. Yo recuerdo que en muchas ocasiones te dicen, no, es que tú hablas maya, eres indio, eres de pueblo. Entonces sí te dan el bajón, pero pues yo, como comenté al principio, eso, lejos de desanimarme, yo mismo dije, no, esto me va a ayudar para seguir adelante. Así que, y me esforcé para seguir aprendiendo bien la lengua maya, su estructura, y al mismo tiempo el español. Y así que por eso llegué a certificarme como intérprete, tomar los talleres en lengua maya, a tener mi licencia como locutor de radio, y así pues, y pues aquí estoy hasta ahorita. En esta parte de los alumnos que usted ha tenido, ¿de qué edad más o menos? ¿Cuál es la mayor población en cuestión de las edades? Es decir, ¿hay más participación de los jóvenes o de las personas adultas? ¿O en su género pues hay de todo, de todas las edades que quieren aprender maya, que se han acercado a usted y que usted le ha enseñado? De todos los géneros, o sea, de todas las edades. Muchas personas que algunas veces me han llamado para traducirle algunas palabras porque le están pidiendo a su escuela. Entonces, sí, de todas las edades. De todas las edades. Y lo que no he comentado incluso, que he hecho muchas traducciones, incluso grabaciones de audio, que no se ve, se ve. Pero sí he hecho muchos trabajos de cuentos, libros, de traducciones que me han pedido, que me han solicitado. He sido voz de ciertas cosas, hasta de una película que creo que no ha salido hasta ahorita. Es una película mexicana, pero pues sí he hecho varias cosas que no se ven. Perfecto. ¿Y cómo lo ves, Ayrán, esta parte de pues que igual haya jóvenes que se quieran interesar por aprender a hablar el maya, en la lengua maya, y que no se pierda esta lengua? ¿Cómo lo ves en tu opinión, Ayrán, sobre este tema? Me parece un importante aspecto, ya que pues, como se ha mencionado, es una herencia, y pues entre nosotros cabe el que sigan preservando.
Profesor Abraham, ¿qué medida considera que se necesita implementar para que con el paso de los años y pues en generación no se pierdan estas diferentes lenguas que existen a lo largo en todo este país? Pues preocuparse que en las escuelas realmente se den las clases. Y si hay escuelas bilingües, entonces ahora los maestros de la lengua maya igual, y que se preocupen en enseñarlo de la mejor manera, que ayuden a los niños, ¿verdad? Que no sea como que, bueno, solo estoy en una escuela bilingüe y eso es todo. Y nosotros que enseñamos maya igual, nos esforcemos, le echemos ganas. A veces, pues no es regalar el trabajo, pero si en las redes sociales nosotros podemos y tenemos la oportunidad de ayudar a las personas que aprendan maya en una publicación, en un video, adelante. De esa manera podemos seguirlo fortaleciendo y muchas personas pues van a tener el interés de aprenderlo. Antes de cerrar, profesor, me gustaría hacerle una pequeña petición. ¿Nos podría regalar un mensaje hablando en la lengua maya y pues claro, regalándonos la traducción? Claro. Tulaka lemasho tanuyupko tilesutukilgela, pues kipait anko tialubeital, u yokotutukulo utaki lukanko lemayat ano, umpet an hachatsuts, humpet an mauna husatale kabetumuk an contar. Bueno, la traducción es a todos nuestros radioescuchas o las personas que nos están viendo y escuchando en las redes sociales, pues deben de darse la oportunidad de aprender la lengua maya. La lengua maya es algo muy bonito, es muy importante seguirlo fortaleciendo. Es algo que debemos de llevarlo, de aprenderlo bien. Maestro Abraham, pues ya vamos a finalizar este programa. ¿Algo más que quieras comentar ya para cerrar este programa que la verdad ha sido muy interesante en el sentido de que pues el tema estuvo muy dinámico y que fue un placer tenerlo en este programa? ¿Algo que quieras finalizar? No, pues está muy bien, la verdad agradezco mucho la invitación que me diste de participar en esta plática. La verdad, para mí es un placer hablar sobre mi idioma. Quisiera que muchas personas se den la oportunidad de aprender la lengua maya. Si se dan la oportunidad, no se van a arrepentir. Y algo muy importante, cuando se den la oportunidad, tengan paciencia. A veces no se va a aprender de la noche a la mañana, pero sí pueden aprender la lengua maya. Entonces eso tiene que ver con el maestro y el alumno, para que ellos igual, tanto el maestro tiene que echarle ganas, esforzarse y enseñarlo bien, y el alumno echarle ganas también. Si es virtual, no faltar. Si hay que tener prácticas, igual practicar para que puedan aprender. Entonces, para mí es un honor haber platicado con ustedes y te agradezco mucho la invitación. Bien. Airam, ¿algo que quieras comentar ya para finalizar este programa? Pues nuevamente externarle un enorme agradecimiento por todo lo que nos pudo compartir a lo largo de este programa, tanto a nuestros radioescuchas como a aquellos que pues siguen viéndonos a través de esta transmisión por la página oficial de ANLM Campeche. Y sin nada más, pues agradecerte a ti, Alejandro, por esta oportunidad, y sin duda invitar a la población a que pues si tienen la oportunidad de aprender en alguna lengua, ya sea el maya, náhuatl o cualquiera que sea de su interés, que de verdad lo hagan, porque pues como lo mencioné, de nosotros depende que esta herencia cultural que nos han dejado pues las civilizaciones antiguas pues se sigan preservando en el futuro. En el hecho de que las tecnologías estén rigiendo nuestro mundo, no significa que lo que primero nos forjó va a quedar en el olvido. Dentro de nosotros está el poder ser el cambio, pero tampoco olvidar aquellos orígenes que nos permitieron hacerlo. Perfecto, no hay mejor forma de haberlo dicho, Airam, que lo que acabas de comentar. Está muy bien.
Y querida gente, público que nos está viendo en las redes sociales, les invitamos a que nos den un like si les gustó este programa. Eso nos da indicación de que pues sí estamos haciendo bien lo que estamos haciendo con tanto amor, y que pues ese like significa mucho para nosotros porque es un indicativo más que nada. Al igual que si quieren dejar algún comentario, están en la libertad de poder escribir lo que sea, es respetable su opinión para nosotros, sea bueno o sea malo, es respetable, ya que este programa lo hacemos con todo el corazón y el cariño, y lo invitamos de verdad a que si están interesados a hablar la lengua maya o experimentar o conocer un poquito más sobre esta lengua, los invitamos a que se pongan en contacto con el maestro. Sus redes sociales han aparecido aquí durante la transmisión, al igual que les invitamos a que visiten igual la página de la sección estudiantil UNACAD, de la sección de nuestras chicas que están aprendiendo esta parte de la comunicación y que están estudiando la licenciatura con todo el amor y el esfuerzo que hacen todas las noches con las tareas, ¿sí o no, Aira? Que es un proceso natural en esta parte. Totalmente, es un reto que pues sin duda tenemos que adaptarnos. Bien, y que están experimentando esta parte de poder llevar a cabo una entrevista. Querido maestro Abraham, muchas gracias. Ahora sí, agradecemos de corazón su participación, el haber aceptado esta invitación nuevamente, se lo vuelvo a repetir. Fue un gusto, un placer, me siento contento de tenerlo en este programa y de haber hablado de este tema que, pues la verdad, desde el año pasado tenía el interés de contactarlo, pero por ciertas circunstancias no se había podido hasta hoy, y que pues fue, de verdad, me llenó mucho de información lo que dijimos, y que sí es importante no discriminar. El hecho que nosotros escuchemos a otras personas hablar otro idioma que no entendemos, tratemos de no discriminar. No son indios, no son nada de lo que decimos, son personas con un lenguaje que nacieron, que aprendieron y que lo disfrutan hablar como nosotros lo hacemos hablando el español. Así de simple. Son las mismas personas, somos los mismos seres humanos, cero discriminación, eso sí le pedimos, no discriminen gente. Y maestro Abraham, agradezco mucho esta noche su participación en el programa de Voces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ok, nos despedimos, querida gente. Agradecemos su compañía en este programa de Voces, este programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Fue un gusto que nos hayan acompañado. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos pronto. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.